Buenos días. Es lunes, se inicia la semana. Así es. Semana interesante, 15 de junio. Ayer, 14 de junio, se conmemora una fecha importante en el calendario histórico de la República Dominicana. Un día como ayer, llegaron al país, un avión aterrizó en el aeropuerto militar de Constanza con una expedición para intentar derrocar el régimen de Trujillo. Fue el año de 1959 y este hecho, luego posteriormente el día 20, llegaron por Maimón y Estero Hondo otros expedicionarios, pero ese hecho, ese acontecimiento histórico fue el inicio del fin de la dictadura de Trujillo. Demostró una gran cantidad de jóvenes estaban inmersos en este movimiento y fue reitero, el inicio del fin, con la llegada de lo que se conoce como la raza inmortal. Así que loor a esos valientes que vinieron a entregar su vida, porque vinieron a entregar su vida. Fueron combatidos inmisericordiamente por las Fuerzas Armadas trujillistas, que la rebelión en sí la apaciguaron rápidamente, no hubo mucho tiempo de que se expandiera, pero la llama quedó encendida y eso fue lo que dio al traste luego con la dictadura y con todo el movimiento que generó este proceso. Así que loor a esos valientes que vinieron a dar su vida por la libertad. No se dieron mayores detalles de los actos ayer porque era domingo. Era domingo en esta pandemia. Y estamos en la pandemia, pero realmente hay mucho sentimiento de solidaridad y patriotismo con lo que se llama la raza inmortal. Así es es. Gente que se valora con el mejor de la visual que uno pueda tener sobre una persona que lo da todo por su patria. Así es, sin duda es así. Miren, hay que ponerle caso, atender a lo que está sucediendo con el COVID-19. Ayer la Comisión de Alto Nivel para Manejo de esta pandemia se reunió con el presidente Medina por espacio de 2 horas, luego dieron unas breves declaraciones a la prensa, sobre todo los doctores Marte Báez y el doctor Báez, que es el coordinador de esta comisión. En ambos casos, el mensaje fue de que existe en el gobierno, en los quienes están manejando esta crisis, la preocupación de que se pudieran estar relajando algunas medidas de prevención y que esto estaría detrás del aumento de los casos que se están verificando en el país, sobre todo en el Gran Santo Domingo y hasta algún punto en la provincia de San Cristóbal. Y se habló de que se van a endurecer las medidas, sobre todo las medidas de distanciamiento, el uso de las mascarillas y evitar la aglomeración de personas. Fue en sentido general lo que se informó, sin dar más detalles, sin entrar en detalles de en qué consistirían este reforzamiento de las medidas. Se habló de operativos que serán informaciones en el futuro próximo, pero no se entró en más detalles de en qué consistirían las medidas de endurecimiento. Ahora, la verdad es que en los últimos 3, 4, 5 días se ha visto con absoluta claridad un incremento en los casos. En el caso del día de ayer incluso se tocaron cifras récord en cuanto a las muertes. 15 muertes en un solo día, es el día de mayor cantidad de muertes. Sí, en estas últimas 3, 4 informes, las cantidades de casos nuevos ha sido consistentemente superior a las 500, llegando un día a superar las 600. Y ciertamente hay una situación que usted nota cierto relajamiento en el ciudadano común en la medida en que este proceso de desfase avanza. Y el temor, la preocupación que se tiene en el país es que sucedan los acontecimientos que han sucedido en otras partes del mundo. Y aquí hemos insistido mucho en esto y por eso hemos apelado a la responsabilidad de la clase política para poder tomar las medidas que haya que tomar para controlar esta situación. Miren, lo que está pasando en Chile hoy, en Bolivia, yo
o incluso aquí tengo un reporte, creo que Lo es de el Chile es listín. dramático. Es dramático. Se es fue dramático. el ministro. Tuvo que renunciar el ministro de Salud. Brasil. En Brasil. El gobierno está casi cayéndose. Y en el caso de Bolivia y Chile, le hablo de dos lugares donde llegó a controlarse. Y ellos llegaron hasta la segunda fase. Llegaron a la segunda fase, en caso de Chile a la tercera. Y han tenido que echar totalmente hacia atrás con el colapso de los sistemas sanitarios. En el caso de Chile, el sistema sanitario colapsó. En Santiago no hay camas disponibles. En el caso de República Dominicana, ya en el informe que se ofrecía ayer, el 70% de las unidades de UCI en el Gran Santo Domingo están ocupadas. Eso no se había llegado nunca ahí, nunca. Siempre nos mantuvimos en el 30, en el 50. Estamos en el 70 en el Gran Santo Domingo. La ocupación de camas ya supera el 50%, lo que no se había acontecido con anterioridad. Entonces esto es un asunto que tenemos que ponerle caso a lo que está planteándose desde el gobierno en cuanto a la necesidad de continuar rigurosamente los protocolos que se nos pide para poder continuar la desescalada. Porque lo que nos interesa a todos es que aquí haya un proceso continuo de desescalamiento de las medidas de restricción, de liberación de negocios que puedan operar y de posibilidades de que no solamente se reactive la economía, sino de que lleguemos a un proceso político en 3 semanas en las mejores condiciones posibles. Porque tenemos que tener pendiente que aquí tenemos unas elecciones ahí. ¿20 días? En 20 días. Entonces pensar que aquí tengamos un rebrote que nos coloque en la situación de Chile, Bolivia, Brasil, con unas elecciones ahí, entonces tenemos un problema adicional al sanitario y al económico político. Entonces el cóctel que tenemos en las manos es complejo y requiere necesariamente de la responsabilidad ciudadana, porque el gobierno llega hasta un punto. Siempre lo he dicho, aquí no se le puede poner un policía a cada quien detrás para que lo obligue a usar una mascarilla, a lavarse la mano, a tener el distanciamiento social. No podemos, entonces tiene que haber una conciencia ciudadana de cómo actuar. Y, por ejemplo, yo vi con mucha preocupación manifestaciones políticas el fin de semana de todos los partidos con aglomeraciones de personas. De forma un desborde de marchas, manifestaciones. De forma irresponsable. O sea, está prohibida la manifestación política, no se puede. Tienen que hacer política de forma diferente, con distanciamiento social, virtualmente, utilizar las plataformas digitales. Si van a reunirse tienen que ser pocas personas. Usted no puede hacer una juramentación y llenar una cuadra de gente. Es una irresponsabilidad. Porque al final, la gente al final es la que va a parar sufriendo. Entonces, me preocupa mucho y creo que esta comisión que ha llevado este proceso de forma bien, porque esto hay que admitirlo, lo han manejado bien y lo han manejado incluso sin alarmar, tratando de llevar mensajes concretos a la población sin ánimo de alarma, que por primera vez presentaran una situación de preocupación abiertamente, a mí me preocupó bastante. Me preocupó bastante. Ellos están viendo cosas, seguramente, porque esta gente trabaja de forma, manejando estadísticas, trabaja con conocimiento, trabaja con información. Ellos están viendo algo que les preocupa. Y al ellos preocuparse, de verdad me preocupa bastante a mí que aquí tengamos una situación de retroceso y que nos coloque en casos parecidos a los que mencionaba ya. Es decir, un reporte de Chile, Bolivia, que es realmente espantoso. Usted lo ve en otras partes. Bueno, Daniel refería a Brasil y es verdad. El gobierno de Bolsonaro está a punto de caerse por el desastre de manejo de la crisis sanitaria. Entonces, hay que tratar de llevarnos de lo que las autoridades digan. Vamos a esperar cuáles son las medidas de contingencia que van a aplicar. No las ofrecieron ayer, pero ciertamente hay que apretar. Dice el doctor Puello, José Joaquín Puello hoy, está en la prensa, que la gente le ha perdido el miedo al virus. Sí. Y yo quisiera que no se le tuviera miedo al virus. Miedo no debe tenérsele. Respeto sí. Respeto a las medidas que se requieren. El respeto ciudadano a usted comportarse como en un momento determinado le exige una sociedad que está enfrentando un reto de esta naturaleza. Bueno, bien, yo creo que quizás no es ni siquiera que ellos están viendo cosas que uno no ve. Me refiero a la comisión de alto nivel que está manejando el COVID-19, designada por el gobierno, por el presidente de la República. Yo creo que
es posible que la gente no lo quiera ver, pero que todos deberíamos verlo. Cuando en una semana mueren 54 personas, en una sola semana, en un solo día de la última semana mueren 15 personas, es evidente que hay cosas muy claras sobre lo que está ocurriendo con el COVID en la República Dominicana. Hemos tenido días de la semana pasada en los que morían entre 370 y 600 y tantas personas. O sea, un día 500 y tanto, otro día llegamos a casi 600, un día 376. Contagios, no muertes. Perdón, contagios. El contagio de hoy estaba en el boletín 84 casi 23,000 personas. Y está demostrado que cada vez que se aumenta la cantidad de pruebas, hay una relación directa entre el aumento de la cantidad de pruebas y cómo aumenta la cantidad de casos. Eso quiere decir que con toda seguridad hay un número alto en cualquier núcleo, cualquier parte del territorio donde se han manifestado casos que no se ha detectado, pero no quiere decir que no esté contagiado, no quiere decir que no esté positivo. Sencillamente no se le han hecho la prueba o no hemos tenido la cantidad de pruebas necesarias para haberla hecho en este tiempo o para poder disponer la separación de personas que están positivos de gente que no lo están. Yo creo que eso que está contando José Joaquín Puello, que la prensa trae, hay que ponerle mucha atención porque es lo que yo siento, es lo que yo veo. La gente ha comenzado a... Anoche yo difundí un reportaje en Proceso con declaraciones de gente que estaba en el malecón, gente que dice, por fin pude salir porque se ha producido, o sea, a contrapelos de lo que uno pensaba que se iba a dar a propósito del anuncio que hace la Comisión de Alto Nivel de extremar medidas para el distanciamiento y para obligar al uso de la mascarilla y para hacer de mayor cumplimiento el protocolo sanitario en los establecimientos comerciales. A contrapelo de eso, lo que está ocurriendo es que el gobierno ha ido cediendo y ya el toque de queda es hasta las 8 de la noche. Sí. Fíjense qué cosa más curiosa. Estamos preocupados, con razón, por los casos que tenemos, por la cantidad en que ha ido aumentando tanto el número de muertos, 592 personas muertas hasta ayer, era la cifra que daba el Ministerio de Salud Pública y casi 23,000 personas contagiadas. Entonces, todo eso sumado a la preocupación expresa por parte de la Comisión de Alto Nivel, que vale decir que es por parte del gobierno, entonces se dispone un poco relajar, ampliar el espacio de circulación y de movilidad social hasta las 8 de la noche. A partir de ayer domingo, ya es de domingo a domingo, 5 de la mañana, de 8 de la noche a 5 de la mañana es el toque de queda. De 5 de la mañana hasta las 8 de la noche la gente tiene libre circulación y estarán operando los establecimientos autorizados. Dentro de 2 o 3 días, el miércoles, habremos de entrar a una fase nueva. Hay que ver si realmente pasamos la prueba. Yo de entrada diría que no. No. Porque las fases son justamente para que una suceda a la otra, pero antes de que una suceda a la otra se hace un levantamiento, se analiza lo que ha ocurrido. Esa es la manera en que se ha manejado en los diferentes países que han establecido las escalas para poder ir de una parte a la otra, ¿no? De manera gradual. Pasó en España. En España dio brega para entrar de la fase 0 a la fase 1, que ya lo hemos contado. Pues aquí yo no creo que tengamos condiciones para ir de la fase 2 a la fase 3 con los reportes que hoy tenemos. De modo que es un caso complicado y uno no quisiera pensar que el día 5 de julio, que es el día de las elecciones, aquí tengamos una situación más complicada que la que tenemos ahora, porque eso pudiera forzar una gran abstención. Si esto se complica en los próximos días, hay gente que tendrá mucho temor de ir a un centro de votación para no acercarse a nadie, y es entendible. Entonces uno no quisiera eso. Yo creo que lo ideal es que la mayor cantidad de ciudadanos que ha esperado para ir a las elecciones, y digo esperado porque debieron ser en mayo, ahora van a ser en julio, por lo de la pandemia, bueno, pues la gente que quiere ir a votar, que vote, pero sería ideal que vote la mayor cantidad de ciudadanos posible para que la gente se exprese y ejerza su derecho de votar. Que creo que el hecho de que a Luis Abinader le haya tocado, se haya contagiado con el COVID-19, un candidato a la presidencia de la República puntero que
¿quién en su caso pudiera querer que algo así le tocara? A tres semanas de las elecciones prácticamente, que pudiera afectarle de alguna manera o pudiera beneficiar, entienden algunos, que no es solo el caso de Abinader y su esposa Raquel, no, en el caso del señor Luis Abinader, en su casa dieron positivo 2 de sus 3 hijas, los 2 servicios, Luis Abinader y su esposa Raquel. O sea, para que la gente entienda, esto no es un asunto que discrimina, no, a cualquiera le puede tocar y la facilidad con que se contagia el COVID es una cosa tan asombrosa. Cuando yo veo esos casos, ese caso de Abinader, por ejemplo, emblemático, porque el que ha visto a Luis sabe que él anda igual que Leonel Fernández, igual que Gonzalo. Creo que Leonel Fernández, más que todo ellos, que no se quita unos guantes, ¿verdad? Pero Luis Abinader anda ataviado y anda hasta con unos lentes grandes para protegerse la vista también. Era así que le veíamos. Y a pesar de eso, se contagió. Por eso le digo, la gente tiene que entender que esto es un asunto de una facilidad grande para el contagio. Por eso tiene que extremar las medidas. Yo no sé lo que va a anunciar el gobierno hoy o mañana. Yo pienso que lo fundamental es apretar la prevención, no dando el paso hacia la tercera fase. No hay condiciones para mí. No hay condiciones. No hay condiciones para abrir tercera fase, lamentablemente. Ahí fallamos como sociedad. Sí. Que Nos quemamos. Nos quemamos en esa parte. Y ojalá por lo menos en este momento recapacitemos y evitemos caer de nuevo a la 1 o a la 0. Porque ya el riesgo, yo pienso que hay que dar por descontado que vamos a avanzar. O sea, se cumplen 14 días, en teoría deberíamos estar en fase 3 a partir del miércoles. Eso entiendo que no sucederá. No hay condiciones para eso. No hay condiciones. Y sería suficiente que el miércoles no nos manden a fase 1. Que no nos metan un retroceso en algunos aspectos. Porque la verdad es que hemos fallado como sociedad. No nos hemos estado a la altura. Y ojalá haya recapacitación. Eso tú mencionas de Luis Abinader es un caso. Eso demuestra que cualquiera se le pega. Eso no tiene que ver con clase social, con abolengo, con importancia política o lo que fuera. Y gracias a Dios que el caso de Luis, un hombre en salud y sus médicos han advertido que él está en un padecimiento leve, con síntomas leves y que están atendiéndolo bien y saldrá bien seguro, él y su familia y sus hijas. Lamento muchísimo enterarme ahora que también 2 de sus hijas fueron contagiadas. Sí. Y desde aquí un abrazo a Luis y su familia, que él sabe que uno tiene mucho aprecio en este momento tan difícil. Y hacerle el llamado a los políticos que lo he visto muy alegre, caravaneando y haciendo lo que no deben hacer. Por ejemplo, Luis, es verdad que como todos andan protegidos, pero si usted tiene, por ejemplo, aquí venimos a trabajar, ¿verdad? Asumimos un riesgo. Porque no tenemos la mascarilla, no podemos tenerla aquí en este momento. La gente no nos entendería hablando con claro, uno viene y se va con ella, pero aquí no estamos, asumimos un riesgo. Sí. Pero lo mismo pasa con un político. Asume un riesgo cuando se sienta a comer, cuando habla con una gente, cuando hace cualquier tipo de aparte con una persona que tiene que quitarse algún nivel de protección. Es normal. Entonces, lo que hay que evitar eso, reducirlo a su mínima expresión. Y por eso apelaba a la responsabilidad de los políticos. Señores, aquí hubo gente apelando a manifestaciones de la Plaza de la Bandera el fin de semana. De gente, del sector de la oposición política, para hablar claramente. Y no les importaba. Porque llega un punto en el cual no les importa y parecería que no les importa. Y un caravaneo intenso de todos los partidos. Gente de todos los partidos políticos caravaneando. De todos, sin excepción. Entonces hay que tener mayor responsabilidad. Uno entiende que estamos en una fase final y que hay que hacer. Y a los políticos se les entiende hasta que salgan de su casa y vayan y visiten y tengan reuniones y se reúnan en un lugar. Pero está caravaneando, no está bien. Está haciendo caminata por la calle, no está bien. Hagan un encuentro en la casa de alguien, planteen una idea. Si tienen que salir a repartir algo a mascarilla, salgan a repartir su mascarilla con poca gente. No hagan ese grupo de manifestaciones grandes. Que manifestaciones de más de 10, 15 personas ya constituyen un riesgo. Que reitero, es un tema de volver atrás. Y volver atrás implica traumas económicos, traumas sociales, y pudiera implicar trauma político si estas elecciones no se producen en los términos que mínimamente deberían producir. Y el retroceso de la economía que había avanzado un paso. Gente que ya está saliendo a vender, que está trabajando, que está abriendo su negocito, que puede subsistir.
sin que el gobierno tenga que mandarle 5 o 10 mil pesos mensuales.